Muy buenas mapleros, mapleras y maplerísimos. En este vídeo vamos a enseñar cómo subir de nivel 10 al 140 o 145 fácilmente. Ubicaciones buenas para farmear pico y pala y ganar mucha experiencia. Consejos para obtener el doble, triple de experiencia y sitios especiales en los que obtener una cantidad mayor de experiencia sin necesidad de matar monstruos, es decir, como el Monster Park. Entonces, por ejemplo, el Monster Park, ¿cómo acceder a este sitio y a qué nivel necesitas? Necesitas un nivel 105 mínimo y se puede acceder desde el Quick Mode en portal dimensional. Aquí, Monster Park, o directamente desde la guía especial content, contenido especial, y seleccionar, pues aquí, Monster Park, por ejemplo, Growth, crecimiento. Le seleccionamos y aquí podemos ver que podemos obtener, por ejemplo, una poción que aumenta un 10% la experiencia, una poción que te da Attack Power, poder de ataque, velocidad, ataque mágico, incluso este con colgante que te da un 20% de drop rate de objeto, de equipo. Pero bueno, ya depende de lo que vayas buscando y ya directamente puedes ir y acceder a este sitio donde tienes que matar a una serie de enemigos y obtienes al final del mapa un montón de experiencia. Puedes meterte 2 veces al día y más veces, un máximo de 7 si pagas 300 puntos por los bosses. Al reclamar los puntos de los bosses puedes acceder a la tienda Clash y desde la tienda Clash le das a Maple Reward Shop y aquí está el ticket de Monster Park. Puedes comprar hasta 7, se te agregan al cash inventario cash, lo clicas y se te meterá en el inventario cash de tu personaje. También comprando un poco de Nexon puedes obtener unos objetos de MVP básicos que son unos cupones MVP que se pueden usar junto con otros cupones de experiencia. En este caso, podríamos usar este cupón que te da ataque, incluso este cupón que te da experiencia, y a la vez usar este cupón que te da experiencia. Estos cupones son lo mismo que el efecto MVP, pero que solamente puedes usarlo en tu personaje. Y el efecto MVP es cuando en amarillo, con este altavoz, dicen, oye mira, tengo un MVP, por ejemplo aquí dicen Frenzy Service. El Frenzy es un totem que hace que se multiplique la cantidad de enemigos que aparecen. Y aquí te dice XX, que es la hora a la que lo está diciendo. Ya sean las 2, 3, pues dirá XX, o la hora en la que está mandando el mensaje. 54 es el minuto en el que lo va a usar. Y el CH es el canal en el que lo va a usar. Y ZA de Zaku, es decir, tú te teletransportas a Zaku, fácilmente vas a ese canal y te vas a beneficiar de ese efecto de atmósfera, de aumento de experiencia, tanto tú como todas las personas que haya en ese mapa. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar con los lugares, ubicaciones. Tenía unos apuntes que he perdido y he vuelto a escribir localizaciones buenas para ir. Primero están las localizaciones que yo haría como jugador y después las recomendadas generalmente para los jugadores. En este caso tengo empezando por el nivel 10-20. Si eres nivel 10 o nivel 20, un buen sitio que tienes para farmear es solo Golem, que es en Génesis. Hay unos Golem que son Mixed. En esta ubicación están los Golem de piedra, que se pueden ver aquí, pero que también están los Mixed Golem, Flaming Golem. Y los Mixed Golem son los que nos interesan, es un buen sitio. Pero yo recomiendo principalmente hacer el tutorial básico con misiones básicas hasta que llegues al nivel 30. De todas formas, al nivel 30 también un buen sitio para farmear es contra los ojos malditos, Cursed Edges, aquí, que son el icono de mi cuenta de YouTube. Pues Cursed Edges en línea, en esta localización. Aún así, el Maple Guide va a ser nuestro mejor amigo. Maple Guide pues lo podemos mirar en Key Buildings, donde tengamos colocada cada tecla. En mi caso es la U. Pues si volvemos a pulsar la U, se abre, se despliega o directamente dándole al más. Y aquí tenemos en la tabla de contenido de niveles
las ubicaciones. A partir de nivel 30, si os fijáis, empieza la lista. Y yo os recomiendo ir directamente a Golden Beach. Es un sitio donde te dan muchísima experiencia por completar misiones. Puedes ir a cualquiera de estos 4 sitios, es lo mismo. ¿Veis que tiene un sello, una estampa roja? Esto significa que has desbloqueado el lugar. Al haber hecho todas las misiones que te pone, en este caso, obtener una medalla de hada. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder movernos automáticamente a esa localización. Nos sirve, por ejemplo, el reino champiñón por el simple hecho de que es una manera de teletransportarse a Génesis fácilmente, como este. En este caso yo no lo tengo, por desgracia. Pero bueno, os recomiendo empezar o una de dos, del nivel 30 al 60 en la misión, en la Academia de Hadas, o en la playa Golden Beach, o en Rihanna Strait, o en incluso este, que es el último que han agregado. Los 4 son muy buenas opciones. Si tuviera que elegir una, yo elegiría Golden Beach y Rihanna Strait. Son mis 2 favoritos. Entonces, fácilmente vamos a llegar al 60 y rapidísimo, porque te dan mucha experiencia por completar las misiones, no tanto por farmear. Después, una vez llegado al 60, puedes hacer 2 cosas. O ir a farmear contra los Cooper Drake, o ir al Castillo Champiñón. El Castillo Champiñón es un sitio buenísimo para subir de nivel fácilmente. Es un poco más largo, pero cuando acabemos seremos un nivel 70-75 competente para ir al Jardín de Orbis. Entonces, si tú eres nivel 60, te recomiendo ir al Castillo Champiñón. Pero si no quieres hacer eso, también puedes luchar contra los Cooper Drake. Cooper Drake que se encuentran en Sleepwood. Y en este tipo de caminos vas a tener monstruos de nivel 60, 68, 66. Este es el que os recomiendo. El dinosaurio normal y corriente. Después, cuando acabéis y lleguéis al nivel 75, recomiendo que vayáis a Orbis, uno de los mapas más clásicos, antiguos. Se nota en el diseño de sus mapas, de sus escenarios. Y os recomiendo Starway to the Sky 1. Starway, vamos a buscar Starway. Por ejemplo, aquí exactamente, justamente en Orbis. Y podemos luchar contra Celion, contra Grouping o contra Lionel. A nivel 70, por ejemplo, 60-75. Incluso también os puedo recomendar este sitio. El Parque de las Nieves. El Parque de las Nubes. Para luchar contra los Lunar Pixies. Pero aquí también Celion, Grouping y Lionel. Eso sí, desde el nivel 70 al 75. Una vez lleguemos al nivel 75 os recomiendo desde el 75 hasta el 85 el Valle de la Nieve 2, ahí Valley 2, este sitio, el Nat, contra los White Fang, los lobos estos blancos. Del 70 al 75 el Parque de las Nubes, aquí, y del 75 al 85 el Valle del Hielo 2. De todas formas, yo no iría aquí, sinceramente. Yo lo que haría que sería, si veo que tengo suficiente poder, ir al desierto. ¿Veis? Por ejemplo, aquí esta persona está diciendo, este cupón MVP te aumenta la experiencia que consigues el doble. Si tú quieres beneficiarte, simplemente vas a tener que ir al Channel 2 e ir a dicha localización. En este caso hablan de Zakum, así, Zakum. Y aquí un montón de jugadores que quieren también subir de nivel y farmear van a estar reuniéndose para bonificarse de esto. Entonces, recomendación: yo si fuera nivel 70 directamente iba al desierto de Sunset Road. Teóricamente un buen momento para ir al Sunset Road es desde el nivel 85 hasta el nivel 100, del 85 al 100. Pero ¿qué pasa? Que es que aquí se consigue una cantidad increíble de dinero, de experiencia.
Me voy a poner aquí abajo porque me da la sensación de que estoy tapando las ubicaciones. Así que chicos y chicas, a partir del nivel 75, 70, 80, cualquier nivel, como os sintáis más cómodo, os recomiendo que vayáis aquí y probéis farmear en este sitio porque de verdad te dan muchísima experiencia. De todas formas, también puedes observar la guía para ver una vez que llegues al nivel 70 que te quedas un poco más con la incertidumbre de a dónde voy. Nivel 60-65. Castillo Champiñón recomendadísimo. Nivel 65. Cooper Drake contra los dinosaurios. Nivel... la pantalla. Así que nada, si tenéis esa duda, ¿no? 65 a 65 Cooper Drake en Sleepwood. Después, incluso 70 en el jardín de Orbis, en la ubicación que os he dicho. Starway de Sky One. Y después, o antes, el desierto. Este sitio es una ubicación buenísima. Aquí fácilmente llegáis al nivel 100. Una vez llegados al nivel 100, os recomiendo en el mismo mapa, en Magatia, podéis farmear. Y os voy a enseñar la ubicación. O sea, nosotros estamos aquí, ¿no? Y ya somos nivel 85, 100. Una vez llegues al nivel 100, no vas a conseguir tanta experiencia. Tienes que venirte aquí. Área del laboratorio C2. Y luchar contra estos dos robots. Aquí justamente en esta ubicación. Lo voy a poner por escrito. ¿Veis? Ahora nos hemos beneficiado de ese efecto de atmósfera y tengo esta bonificación de attack power y de experiencia, lo cual me viene súper bien para farmear y todos los jugadores se van beneficiando de ese efecto. Entonces, digamos que ya subimos al nivel 100. Al nivel 70 tenemos el nivel 1 de la Link Skill. Para desbloquearla tenemos que ir a la bombilla blanca y buscar Awaken, alguna cosa relacionada con ese título. Al nivel 140 tenemos nuestra Link Skill al nivel 2. Así que sigamos con la guía. Una vez lleguemos al nivel 100, del 100 al 105, te recomiendo ir a Zaku, a Zaku normal. ¿Por qué? Porque cuando matas un Zaku normal al nivel 100, cada brazo al romperse te da un montón de experiencia súper bueno para subir de nivel. Y se encadena y subes al 105 o más de nivel. Es brutal. Y después, del 105 al 115, Minar Forest de Leafre. Nos vamos a Leafre. Una vez somos nivel 105, nos vamos a Leafre y Minar Forest. Podemos empezar por aquí. Si somos 100, 103, matando pelusos. Pero hasta el 115 necesitamos ir a Ski Nest 3. Y ahora vamos a buscar cercano al cielo 3. Ski Nest. Ski Nest a secas, Ski Nest 1, Ski Nest 2 y Ski Nest 3. Esta localización, como podéis ver, te solicitan 5 estrellas. El equipo de las estrellas en el equipo es otra cosa muy importante. Es decir, cuando tenemos un equipo vamos a tener que ir metiéndole una serie de estrellitas para mejorarlo. ¿Cómo? Muy sencillo. Nos damos, a lo largo de nuestra aventura, los monstruos nos darán Spell Trace, fragmentos de hechizos. Le hacemos clic y usamos, por ejemplo, un objeto aquí. Lo podremos ir mejorando. Y una vez subido al máximo con el Spell Trace, podrás meter Star Force. El Star Force, básicamente, bueno, podrás ir mejorándolo. Este, por ejemplo, ya está totalmente mejorado. Ahora me dejaría meterle Star Force, puede ser, a ver. Bueno, tampoco. Aquí. Joder, es que ya están todos cogidos. Bueno, me entendéis. Mejoradlo y después os saldrá la opción automáticamente del poder de las estrellas. Y el contador. Podéis ver un contador de las estrellas que tenéis en el mapa in situ. Pero si yo, por mi cuenta, tuviera que aprender o tuviera que decir un lugar desde el 105 al 115, me iría
al Monster Park, porque al partir del nivel 105 los lugares que hay para farmear son un poco molestos o incómodos o más lento, es más lento. Y te dirás tú, ¿qué hago? Ve al Monster Park. El Monster Park necesitas un nivel mínimo de 105. Como os he comentado, en el Monster Park, los primeros niveles intenta ir una pantalla más a la de tu nivel para conseguir un plus de experiencia si ves que tienes suficiente poder. Obtendrás muchos niveles fácilmente. Y, bueno, en el caso de que estés por el nivel 105, 110, os recomiendo los robots. Al nivel 110, 115, un lugar buenísimo. Un lugar buenísimo para matar robots. Vamos al mapa. Vamos a Ludibrum, el legendario mapa, uno de los mapas que más cariño tengo. El segundo piso, fábrica de robots, así que queda claro, ¿no? A partir del 105 yo me iría a este mapa a la derecha y me metería aquí a farmear a tope. Aquí en este mapa a tope. Después, este mapa también brutal, pero ese ya lo hemos pasado. Bueno y útil, el mapa de los robots, el Ludibrum. Este piso, que es un piso muy alto, pues aquí buenísimo sitio para matar robots. Y así te puedes tirar perfectamente hasta el nivel 115. Pero ya te digo, te recomiendo ir al parque de monstruos, al Monster Park. Después, desde el nivel 115 al 125, una pantalla que hay secreta de los barcos. Tú, si sigues bajando, llegarás al centro, al núcleo, y aquí podrás ir luchando contra estos robots, y habrá una pantalla secreta por aquí y matar teddys. Y si te fijas, habrá por aquí un mapa secreto donde hay unos piratas robot. En este caso, aquí sale Cospirate. Vamos al mapa de los piratas. Tenemos que tener un mínimo de 26 Star Power, Star Force. Importante. Si no, te van a hacer demasiado daño los piratas y puede ser jodido. Fíjate que por aquí hay más mapas. Tú vete moviendo por aquí, luchando, y ya te busca el mapa en el que te encuentres más cómodo para farmear, ¿vale? Así que, bueno, otro sitio recomendadísimo, Korean Folk. A partir del nivel 125 vais aquí y vais a Korean Folk, que es una ubicación que se encuentra en Mulung. Y ya directamente aquí hay un montón de... no, espérate. Korean Folk tiene otro tipo de localizaciones. Aquí abajo, que me he equivocado, perdón. Aquí abajo, Korean Folk. Y aquí tenemos una serie de mapas con unos carteles de recompensa. Y si tú vas matando a esos enemigos, te van a dar un montón de experiencia y meso. Si te fijas, ya hay un jugador aquí, porque este es un buen mapa de farmeo. Recomendadísimo. De hecho, aquí te dice a partir del nivel 130, pero bueno. Y ya al nivel 140 también, pues la nave de... Bueno, esto no... Y ya del 135 al 140, pues o Korean Folk o el Nat contra los Darkweaver. Concretamente, a ver, Darkweaver se encuentra un poco por aquí. Aquí está la localización. Hay dos localizaciones. Y aquí tenemos en East Roast al dragón oscuro. Y bueno, poco más. O sea, os recomiendo básicamente que compréis pociones del Monster Park. Os recomiendo que compréis cupones de entradas al Monster Park, porque en el Monster Park a los niveles a partir del 100 hasta el
180 te dan una cantidad brutal de experiencia. Subes 1 o 2 o 3 niveles por entrada. Te recomiendo eso. Que vayas al Monster Park a partir de mapas como por ejemplo 100, 115, 120. Del 110 al 130 son los mapas más difíciles de encontrar un sitio bueno de ganar experiencia. Entonces en esas situaciones yo te recomiendo eso. También si compras MVP te dan este ticket el cual tú puedes usar. Se te aparece en la pestaña de ETC. ¿Y dónde puedes usarlo? Te vas al Mulung Dojo y desde el Mulung Dojo puedes entrar en una especie de zona de sauna, en una sauna. Tú hablas con este señor y le das a ir a la zona de entrenamiento y le das aquí a entrar a la unidad de entrenamiento. Tú entras aquí y te quedas AFK recogiendo experiencia. Gracias a este cupón que es de 3 horas que te dan cuando metes un poquito de dinero con el MVP, al igual que cupones como este, que se pueden usar a la vez que cupones de evento de experiencia como estos. Y entonces consigues mucha experiencia, también consigues esta experiencia. Usas pociones como esta, que te da más 10% de experiencia del Monster Park. Y ya fácilmente farmeas experiencia en cualquier mapa de los que te he comentado. Y si ves que estás algo atorado, que estás atrancado, que no consigues suficiente experiencia, porque a partir, ya os digo, del nivel 210 al nivel 200, del nivel 110 al nivel 130 es difícil encontrar un buen lugar, porque en este sitio sí se consigue buena experiencia, pero se necesita por lo menos nivel 130. Y es difícil farmear después. El mejor sitio para farmear es la zona de los robots, por ejemplo, al nivel 115. Pero ya a partir de ahí está un poco más en el aire. O sea, sí, es verdad, puedes ir a estos sitios. Las zonas con estrella te dan mucho más experiencia. Había un lugar también bastante bueno, que es al lado de Zakuun. Al lado de Zakuun, aquí, al nivel 136, contra los perros estos. Es un buen sitio para ir a farmear, pero necesitas 35 Star Power, 35 estrellas. Aquí yo tengo, 55, yo tengo 167, pero necesitas 55 estrellas, cosa que no todo el mundo tiene, pero te dan buen lugar, te dan buen farmeo, buena experiencia, buenos objetos. Es bastante buen sitio. Pero si por cualquier motivo no puedes acceder a esto, te recomiendo que vayas al parque Monster Park. Y ya está, hasta aquí estaría el vídeo en realidad. Déjate un like sobre todo, si quieres segunda parte del nivel 140 al nivel 200. Y si quieres una tercera parte del nivel 200 al nivel 250 o 300, ¿sabes? Sobre todo suscríbete y bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Me alegro de que te haya ayudado. Espero que para este Burning te sea útil. Ya sabemos que en el Burning suele haber 3 personajes disponibles en el primer periodo para el servidor Burning y un personaje Burning disponible en el servidor actual, y en el segundo periodo igual un personaje Burning para el servidor normal y después 3 personajes Burning para el servidor Burning, que después puedes cambiarlo y traspasarlo a tu servidor principal, y esos personajes se agregan a la legión. Y bueno, los personajes, ¿veis? Aquí se van colocando. Los personajes del Burning tienen un máximo de nivel hasta el 130, 150 o así. Y bueno, tampoco voy a entretenerme más, así que me voy a despedir. Y bueno, espero que te haya servido. Nos vemos próximamente y hasta luego.